Queridas amigas, queridos amigos, aquí estamos de nuevo, continuando con la entrevista con el doctor Adolfo Reutemann. Como os comenté en nuestra anterior conexión, el doctor Reutemann es la máxima autoridad oficial sobre los manuscritos del Mar Muerto, puesto que desde 1994 fue nombrado curador, que es cuidador, protector, oficial de esa colección de rollos del Mar Muerto y además director del Museo o Santuario del Libro dentro del Museo de Jerusalén. El doctor Reutemann va a estar en Madrid dentro de una semana participando de una cumbre sobre María Magdalena, sobre la cual vais a encontrar información en la descripción de este vídeo. Muchas gracias de nuevo, doctor Reutemann. Gracias, Enrique. Lo único que quería hacer una salvedad, con tu permiso, sí, y es que, digamos, obviamente me agrada mucho cuando me presentás como una autoridad, pero tengo que señalar que humildemente hay grandes autoridades hoy en el mundo de habla hispana sobre los rollos del Mar Muerto. Algunos, por ejemplo, ya profesores eméritos, como el gran cumranólogo español Florentino García Martínez, que publicó hoy la edición más autorizada en español de los rollos, llamado Textos de Qumrán, de Trota, tal cual. Tal cual. O el profesor Julio Treboller Barrera, hoy emérito de la Complutense de Madrid. Hay otros profesores jóvenes como Jaime Allegue Vázquez. Es decir, hay importantes estudiosos de los rollos. Yo sí tengo que decir cuál es mi aporte humilde. No, pero perdón, yo hablaba autoridad oficial, no autoritas en el sentido latino, sino ciertamente quien protege los rollos y se ha encargado de su edición online en el año, a partir del año 2004, ha sido 2011. Sí, lo que diría es que humildemente creo que uno de mis aportes ha sido crear de alguna manera vasos comunicantes entre la ciencia pura y el público, que obviamente es un público lego en la materia. El tema de los rollos es un tema muy complejo, y para conocerlo no basta simplemente con leer uno o dos libros, es entender una problemática muy compleja. Y como lo decís, este proyecto tiene varios jalones. Comenzó, por ejemplo, con la estrategia museológica desarrollada en el Museo de Israel, las publicaciones que eventualmente nacieron a partir de esas exhibiciones, las exhibiciones también... fotografías de los manuscritos que se distribuyeron. En el año 2011 lo que hicimos... previamente a esto me refería yo, que previamente a esto había colecciones de fotografías. Claro, claro, pero lo importante es no solamente ver los rollos, sino entender el contenido de esos rollos. Y lo que ha sucedido, y este año estamos celebrando el 75 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, es que la mayoría de las personas saben las historias alrededor de los rollos, conocen sobre los escándalos, entre comillas, pero lo que no saben es qué dicen los rollos del Mar Muerto. Incluso alguien que se avenga a leer la edición de Florentino en español entenderá las palabras, pero no va a entender lo que le está diciendo el texto. Es muy claro para mí. Porque eso tiene que ver con concepciones de mundo que obviamente son muy diferentes que las nuestras. Esos documentos fueron escritos en una realidad política, social, religiosa, económica, totalmente diferente a nuestra realidad. Y obviamente un texto
necesita un contexto para ser comprendido. Y por eso creo que este encuentro, si me permitís, Enrique, es una buena oportunidad para hablar de un proyecto que en estos días estamos lanzando. Eso era lo que me interesaba mucho, doctor. Y es que por primera vez en el mundo, el Santuario del Libro, que es la institución que yo dirijo en el Museo de Israel, que hace a la vez el Museo Nacional, estamos lanzando el primero de los rollos de nuestra colección en una edición en 3 lenguas diferentes. En hebreo, que obviamente es la lengua original del documento, en inglés y en español. Y lo que tiene de particular esta obra, a diferencia de cualquier otro libro que se haya publicado sobre este documento que se llama el Comentario de Habacuc, es que no solamente las personas podrán leer qué dice el texto, sino lo que le ofrecemos es un comentario del comentario, colocando esa obra en un contexto, como dijimos, literario, histórico, social, político, religioso. Y en ese sentido, entonces, los lectores podrán realmente entender por qué son tan importantes esos documentos. Y aunque parezca increíble, todas las otras ediciones de este mismo documento fueron hechas para colegas, para estudiosos, no para el público común, para un lego en la materia. Y no se puede esperar que simplemente cada lector tenga un doctorado para poder leer estos documentos. Tengo que señalar, yo no soy el autor de la obra, soy el editor general de la serie. Yo escribí el ensayo introductorio al libro, en donde planteo la historia general de los rollos, la arqueología, los temas literarios, pero digamos es un ensayo de presentación general. Y un profesor muy reconocido de Israel, y hoy a nivel internacional, profesor Noam Mizrahi, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el último año fue director del departamento de Biblia en la universidad, escribió sencillamente un trabajo fantástico, haciendo un verdadero esfuerzo de transformar todo ese conocimiento en un lenguaje que una persona no experta pueda también entender y disfrutar. Y de esa manera es abrir los rollos del Mar Muerto al conocimiento de buena parte de la humanidad. Al tenerlo en español y al tenerlo en inglés, a excepción del chino, ya tenemos buena parte del globo terráqueo. ¿Y esto cuándo se va a poder Bueno, comprar por en ejemplo, España? anunciaste el libro en español, está en estos días mismos, se está imprimiendo en Madrid. Ajá. Y yo también estoy muy ansioso de verlo, ¿no? Es como un parto muy largo y uno quiere ver y tener el hijo en la mano. ¿Es una editorial conocida o una editorial nueva? Es un grupo editorial con Ajá. base en España, Arte Escrita, que ellos creyeron firmemente en este proyecto. Y si Dios quiere, en ocasión de este evento, el Cumbre Magdala, esperamos que ya va a estar a la venta. Y humildemente me sugirieron si estaba dispuesto yo a firmar los libros. A dedicarlos. No Pero tengo problema en hacerlo, ¿es una pero edición facsímil o no? no. No. Lo que tiene esta obra es que la gente va a poder avanzar en la lectura. Sí, pero me refiero que no incluye el facsímil de la obra original. Lo que hay en cada unidad literaria hay una imagen Ajá. del original, eso sí. Tampoco es para expertos. Yo decía por la editorial que lo imprime. Sí. Muy interesante. Pero hay algunas preguntas que, como no hay mucho tiempo, también hay que decirles a nuestros amigos que estamos grabando con antelación esta entrevista con el doctor Roithman, porque aunque la vamos a emitir esta noche de viernes, pero allá estaríamos en Israel dentro del Sabbat. Entonces, como buen judío ortodoxo,
el doctor Reutemann respeta el sábado. Por lo tanto, lo que quería hacerle unas preguntas muy, muy breves. En esa época, ¿qué corrientes principales había dentro en Israel en esa época? Para entender quiénes pudieron ser los autores. Bueno, estamos hablando de una época en donde hay una gran fragmentación social. Claro. El gran historiador judío del mundo antiguo, conocido con el nombre de Flavio Josefo, habla de que tres vivió, corrientes. Flavio Josefo. Que vivió en la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Cuando él habla de la situación social de esos años, habla de tres grupos. Nosotros los modernos los llamamos sectas, pero es un término sociológico que no lo conocía Josefo. Él utiliza el término griego hairesis. Y hairesis significa algo así como escuela de pensamiento, como si fueran grupos filosóficos. Al igual que existían los pitagóricos, más respetuoso que la palabra, o los estoicos, en este caso, y él habla de tres, habla de los fariseos, de los saduceos y de los esenios. Ahora, los fariseos y los saduceos aparecen mencionados en el Nuevo Testamento, y lo encontramos a veces en historias en donde Jesús polemiza con ellos, o tiene encontronazos con ellos. Sin embargo, bajo el nombre esenios, no aparecen mencionados en el Nuevo Testamento. Ni nada que se le parezca, cosa que es un poco sospechoso, ¿no? Es muy llamativo. Perdón, ni ahí, ni en los Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas, no aparece. No están en el Nuevo Testamento, otra vez bajo ese nombre. Y este es un punto importante. Y podría haber otro nombre. Sí, algunos han sugerido, por ejemplo, que bajo la denominación de los herodianos, que a veces aparecen, o los escribas de la ley, podría ser una referencia a estos hombres con otra terminología. De todas maneras, como dije, bajo el nombre esenios, solamente nosotros conocemos tres fuentes del mundo antiguo que hablan de este grupo. Uno es el propio Josefo, otro es el gran filósofo judío Filón de Alejandría, a finales del siglo I antes de nuestra era y comienzo de nuestra era. ¿Que les llama así o les llama terapeutas? Pregunto. No, los terapeutas sí. Es un grupo diferente. Que no tiene nada que ver con los esenios. No eso, es no lo dije, eso no lo dije. No, yo dije, en las obras de José de Filón, él distingue, habla de esenios y habla del grupo de los terapeutas. Qué interesante. En una sola obra, en la de Vita Contemplativa. Uno de los grandes estudiosos de los rollos del Mar Muerto, ya fallecido, Geza Vermeer, el gran profesor de Oxford. Ahí tenemos su obra. Él sugirió que los terapeutas en Egipto serían un derivado de los esenios palestinenses. Pero esa es una de las posibilidades. No todos están de acuerdo con esa interpretación. Pero lo que quería decir es que hay una tercera fuente muy importante, a pesar de que es muy breve, que es un contemporáneo de Josefo, llamado Plinio el Viejo. Plinio fue un gran geógrafo, escribió una obra monumental, Historia Natural, y además también fue militar, fue jefe de la flota romana, y muere en la erupción del Vesubio en los años 70 porque se acercó demasiado al cráter, precisamente para ver ese fenómeno natural, y murió de los gases, ¿no? De la inhalación de los gases. Él obviamente escribió en latín, no en griego, pero la importancia de Plinio es que en su texto sobre los esenios los localiza en una parte, en una región determinada de la tierra de Israel, próximo al Mar Muerto, precisamente el lugar en donde están las ruinas de Qumran, precisamente donde fueron hallados estos documentos, esta masa de documentos en cuevas próximas a Qumran. Y esto ha llevado, ya desde los comienzos mismos de la investigación,
a sugerir que detrás de lo que llamamos los hombres de Qumrán, la comunidad del Mar Muerto, los qumranitas, estarían hombres esenios. No los esenios, sino esenios. Obviamente, desde entonces, mucha agua ha corrido debajo del puente. Muchos investigadores no aceptan esta interpretación. Humildemente, antes de que me hagas la pregunta, creo que la tesis esenia, como lo definieron en un libro que también existe en español, de dos grandes autores, uno también lamentablemente fallecido, Peter Flint, y James Van der Kam, que sobre este tema dijeron que la tesis esenia es la más económica de todas. No significa que sea la correcta, pero es la que resuelve muchos de los problemas que las otras teorías generan. Y que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Es decir, explicar al público en pocos minutos la tesis esenia es muy compleja. Y aquí los invito a los participantes. Hace años atrás, la Fundación Juan March me invitó a participar en una serie de conferencias que precisamente los dos grandes estudiosos españoles, Florentino García Martínez y Julio Trebollé Barrera, organizaron, y me pidieron que diera la conferencia sobre la comunidad del Mar Muerto y los esenios. Y lo pueden ver en el internet. Y ahí pueden ver donde traigo toda la argumentación, en donde tampoco al final doy una afirmación definitiva, porque no podemos hacerlo. A cualquiera que le interese ver esas conferencias, simplemente busquen en YouTube Van March, busquen mi nombre y ahí pueden llegar. Adolfo Roitman. Perfecto. Y entonces, otra vez, la respuesta no puede ser definitiva, pero lo que sí creo que sigue siendo la tesis más convincente, y son muchos los argumentos en favor de esa hipótesis. Y esto es importante porque entonces nos permite, por primera vez en la historia, encontrar edificios, artefactos, documentos escritos e incluso un enorme cementerio de aproximadamente 1.300 tumbas, que nosotros podemos probablemente asociarlos con este movimiento, los esenios. No tenemos un cementerio fariseo. Incluso no tenemos documentos escritos fariseos. No sabemos realmente dónde vivían. En este caso, probablemente en Qumrán vivió un grupo radical de los esenios. Como dije, no los esenios. Pero tenemos... Radical, perdón, en un sentido político-religioso. O sea, considerando muy extremista, muy radical en este sentido. Pero radical en la línea de los rebeldes celotes que combatieron hasta la muerte a los romanos. En el sentido que son grupo muy extremista en el pensamiento religioso, en su conducta religiosa. ¿Sí? Por ejemplo, ellos... ¿Se puede entender que algunos de ellos se sumaron a la rebelión armada que condujo al fin de Jerusalén y al fin de Masada? Sí, eso lo sugiere también Josefo. Josefo, por ejemplo, dice que ellos soportaron las torturas de los romanos. ¿Por qué lo habrían torturado los romanos? E incluso nombra a uno de los jefes de los rebeldes en la Gran Revuelta, que comienza en el año 66, cerca de Lod, muy próximo a lo que es hoy el aeropuerto Ben Gurion en Israel, y llama al comandante como esenio, es decir, él lo llama esenio. Significa que los esenios participaron, no sabemos en su número, pero esenios participaron en la revuelta. Y esto tampoco nos tiene que sorprender, porque uno de los documentos de esos primeros 7 hallados en la cueva número 1, que luego tenemos copias, por ejemplo, en la cueva número 4, se llama la regla de la guerra, o
el nombre popular, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Que lo define mucho más claramente. Es una ideología Es del decir, bien contra el mal. claro, es decir, Qumran era un grupo de una clara orientación escatológica y apocalíptica. Ellos estaban convencidos que el fin de la historia estaba cerca y ellos cumplían un rol fundamental para lograr llegar a ese fin. Perdón, profesor, y los discípulos de Jesús también se quedaron esperando el fin de los tiempos, que no sabían, pero que tenía que llegar de inmediato. Claro, es decir, lo que tenemos que entender es, tenemos grupos que viven en una clara efervescencia social religiosa. Hay que entender, Judea está controlada por los romanos. Los romanos habían llegado en el año 63 con Pompeyo el Grande, pero entre los años 37 a 4 antes de la era común, los romanos no controlan directamente Israel, sino lo hacen a través de un rey vasallo, que es Herodes el Grande, nombrado, por cierto, por el Senado romano. Y por lo tanto, ajeno completamente a toda la teocracia judía. Digamos, eso era obviamente un gobierno muy dictatorial, tiránico, pero por el otro lado fue un político muy habilidoso. Reinó durante mucho tiempo y murió de muerte natural, cosa que pocas veces sucede en el Oriente. Es un mérito morir de muerte natural en el Oriente. Pero eso es porque no había ningún sicario que lo tuviera a mano para clavarle la sica, es decir, Eso no seguro. había ningún celote. Eso seguro. Y además de eso, el gran beneficio que trajo Herodes es que promovió un claro y muy intenso proceso de romanización de la tierra de Israel. Que tiene reflejo en los evangelios, en la polémica. Y el que viene hoy Israel, buena parte de los grandes tesoros arqueológicos que tiene el Estado de Israel son de la época de Herodes, sea Cesarea Marítima, sea Herodión, obviamente Masada, y tal vez la mayor joya, que es los restos de lo que fue alguna vez el templo de Jerusalén, o más bien el complejo del templo, porque del templo mismo no tenemos restos, que obviamente atrapan la atención mundial hasta el día de hoy. Pero lo importante es que a la muerte de Herodes se divide el reino entre sus hijos, no llevando el título de rey, pero Arquelao, que él gobierna Judea, lo hace de tan mala manera que finalmente lo terminan echando los romanos. Y entonces, desde ese momento, ahora el control por parte de los que van a ser, primero llamados los prefectos, y luego a partir del año 40 van a ser llamados los procuradores romanos, como Poncio Pilato, es un control directo de Roma en la tierra de Israel, de una parte de la tierra de Israel. Ahora has mencionado, perdón, puesto que vamos mal de tiempo, has mencionado varios personajes, el último Poncio Pilato, al que algunos intérpretes de los rollos El Mar Muerto, intérpretes heterodoxos, pero aceptados por otros, como la doctora Zerin, llega a decir que incluso Pilatos llega a convertirse al esenismo, a ligarse al esenismo. Es decir, ella plantea, perdón porque de este salto, previamente a ella, Eisenman, que es menos aceptado entre muchos estudiosos que ella, pero que tiene una cantidad abrumadora de evidencias, dice, ni más ni menos, que en esa época que tú has mencionado poco antes de esa rebelión, en el año 62 después de Cristo, Santiago el Justo, jefe de la iglesia o comunidad de Jerusalén y supuesto hermano de Jesús, aunque Eisenman
no menciona a Jesús, que es ejecutado, y él lo identifica con la figura clave de algunos manuscritos, el maestro de justicia. Lo ¿Qué hay único que al respecto y sí. a la posibilidad de que lo que dice la doctora Tering, que el sacerdote impío, que era la figura opuesta, fuera Jesús? Llega a decir eso. Perdón, Mira, porque son demasiadas no, preguntas. no, Enrique, lo único que puedo decir, los investigadores en general, entre los que me incluyo también, tenemos una gran virtud, la imaginación. Y muchas veces la imaginación nos lleva a vuelos intelectuales que se escapan realmente de los datos que nosotros tenemos. Precisamente los dos autores que mencionaste, Robert Eisenman de California y Barbara Thiering de Australia, no son aceptados en la comunidad internacional. Ahora, eso no necesariamente significa que no tengan razón. Claro, porque ahí vamos al tema de la conspiración que denuncian algunos autores, y es que todo aquel que se sale de la ortodoxia religiosa política es maldito y se le expulsa de la comunidad. Bueno, yo recuerdo en su momento también cuando recibí personalmente críticas de Norman Gold, un profesor de la Universidad de Chicago, donde también ahí entendí por primera vez que yo formaba parte del establishment de los rollos del Mar Muerto, cuando yo no lo veía como tal. Lo que yo decía, lo decía simplemente a partir de las evidencias y no porque yo formo parte de una ortodoxia entre los investigadores. Porque en última instancia lo que hay que entender es lo siguiente. Ninguno de nosotros puede afirmar que tiene razón. Cuando nosotros analizamos un tema, a veces le explico a mis alumnos, es de alguna manera similar a un juez en el tribunal, cuando tiene que decidir si el culpable es o no el asesino. Pero el juez no estuvo ahí. Solamente lo puede establecer a partir de las evidencias. Nosotros, los temas que tratamos, los traemos ante el tribunal de la historia. Y solamente juzgamos las evidencias. Y a partir de las evidencias, podemos afirmar si una hipótesis tiene más posibilidades de ser cierta o menos. Eso es todo lo que podemos hacer. Yo recuerdo, yo tuve la suerte de estudiar con una de las grandes eminencias del siglo XX en estos campos, en el campo del judaísmo intertestamentario, los rollos del Mar Muerto, la literatura apócrifa, el profesor Michael Stone. Y una vez, como estudiante, le presenté un trabajo y le hice la pregunta tan ingenua si tenía razón. Y él me dijo, no tengo idea. Digo, pero usted es la eminencia más grande en el mundo. Dijo, lo único que puedo decirte es si escribiste un buen trabajo. Es decir, si la manera en que presenté la evidencia está construida en acorde a un trabajo científico. Académicamente. En donde se cumplen precisamente eso, ¿sí? Los pasos que el científico tiene que tomar para justificar su tesis. Y en este caso, por ejemplo, el tema que vamos a tener nosotros ahora esta semana, que es la razón por la cual llegaré a Madrid, la figura misteriosa de María Magdalena. ¿Qué nos se ha dicho de María Magdalena? ¿Qué nos ha dicho? Que se casó con Jesús, que fue una prostituta. Pero tenemos muy pocos versículos que hablan de María Magdalena. Muy pocos. ¿Y se puede encontrar alguna pista dentro de los manuscritos que relacione, que hable
acerca de una figura parecida a María Magdalena o No, la de Jesús? no. Los rollos de Mar Muerto no hacen ninguna referencia a ningún personaje, ni a Juan el Bautista, ni a Jesús, ni a Pablo. Desde, digo humildemente, la perspectiva que nosotros los investigadores tenemos, como la mayoría de la comunidad internacional lee los manuscritos, no hay ninguna evidencia que se haga referencia a estas figuras. Pero lo que sí es importante es que estos documentos nos permiten colocar las historias del Evangelio en un contexto. Ajá. Por ejemplo, como dije de María Magdalena, no tenemos ninguna información de dónde venía, más allá de que se lo conoce como la Magdalena. Y los investigadores entienden ese calificativo como que viene de la ciudad de Magdala, localizada muy próxima al lago Tiberíades o Genesaret, que es precisamente un lugar por donde predicaba Jesús y traía su mensaje de salvación, como Cafarnaúm, como Betsaida. Son todos lugares muy próximos, porque Jesús pasaba de aldea en aldea. La gran ciudad de Tiberíades, que había sido fundada en honor del emperador Tiberio en el año 19, a esa ciudad no entra Jesús. Él no entra en las grandes ciudades, precisamente porque es una persona de pueblo y quiere traer su mensaje al pueblo. Y a todos, a pecadores, a prostitutas, a soldados. Y lo único que sabemos de María Magdalena es lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas, que Jesús la curó de demonios. Es todo lo que dice. Y luego nos cuenta que María Magdalena acompaña a Jesús con otras mujeres, cosa que en sí mismo ya es llamativo. Porque generalmente cuando nosotros hablamos de los grupos del judaísmo segundo templo, siempre se hace referencia a hombres, no a mujeres. Y aquí, como parte de la perspectiva religiosa de Jesús, que es un movimiento inclusive, que está abierto, como dijimos, a todos. Su mensaje es un mensaje de salvación dirigido a todos, no solamente a los justos, sino precisamente a los pecadores. Tradición que sin duda la había adoptado a partir de su maestro, de Juan el Bautista. Y entonces la vemos a María Magdalena. Y luego vuelve a aparecer en los evangelios en un momento muy específico, en el de la crucifixión Y la resurrección. y la resurrección. Pero no solamente eso. Ella es la primera que ve a Jesús resucitado, que habla con él, que en un principio no lo reconoce, como lo tenemos solamente en el Evangelio de Juan. Y obviamente cuando ella trae el mensaje al resto de apóstoles, nadie le cree, porque ¿qué se puede esperar de una mujer en una sociedad androcéntrica y patriarcal? Y por eso es muy excepcional el mensaje del Nuevo Testamento. Justamente la noticia que habrá de cambiar la historia de buena parte de la humanidad. Y eso va más allá de si uno cree o no cree en la verdad de la resurrección del Cristo y su condición de glorificado. Es un hecho que la creencia en la resurrección de Cristo generó un movimiento tal que sacudió el mundo antiguo, que transformó 300 años después al Imperio Romano en un imperio que adoptó con Constantino el Grande la religión cristiana y a Jesús como el Salvador. Y una buena parte del globo terráqueo está compuesta
por cristianos, de distintas denominaciones, pero cristianos al fin. Y todo comenzó a partir de ese momento, que es el punto de inflexión en la historia de una buena parte de la humanidad. Y está referido ese momento con esa mujer, de la cual sabemos tan poco, que es María Magdalena. Precisamente la cumbre Magdala, lo que queremos es explorar desde varias perspectivas esta figura tan misteriosa, pero sin duda fascinante a la vez. Y lo haremos desde el mito a la historia. Porque obviamente la figura de María Magdalena ha trascendido los límites de lo que puede haber sido la figura histórica. Y aparece en la historia del arte, y aparece en la literatura, por ejemplo, gnóstica. Y todo a partir, como dijimos, de unos pocos versículos que tenemos en el Nuevo Testamento, que siguen siendo muy importantes, pero en última instancia es muy magra la información. Y la idea de este congreso es precisamente poder explorarla, la figura desde distintas perspectivas. E incluso puedo contarles que una de las personas que habrá de participar en el evento será la profesora Marcela Zapata, de la Universidad Anáhuac de México, que es una de las co-excavadoras responsables de las excavaciones arqueológicas en Magdala, precisamente el lugar que la tradición le atribuye el origen a María Magdalena. Perdón, porque doctor, el lugar existe. me permito interrumpirle, no entiendo por qué razones, porque he hecho entrevistas hace 3 semanas antes. Me da de plazo solamente 1 minuto 50 para esta grabación. Bueno, me pide que haga una actualización que ahora es imposible. Entonces, a mí me encantaría poder pasar una tercera entrevista, pero me temo que por su parte no hay tiempo. No en el día de hoy. Perfecto, ¿sí? En otra ocasión. Dejamos abierto el espacio para futuros Sí, encuentros. es suficiente, y quería recordar a todos nuestros amigos y amigas que debajo de la descripción de este libro van a encontrar el link con la información de la cumbre Magdala, que se celebrará en una semana, y también, cuando el doctor Reutemann me lo dé, el link a esa edición de los manuscritos dirigida por él y comentada, de la que nos ha hablado. Muchísimas gracias, Enrique, por haberme brindado este espacio y por tu intermedio comunicarme con los miles de seguidores que tenés. No, Muchas por gracias. el contrario, muchísimas gracias, doctor Reutemann, por brindarme este tiempo. Como esto ya se acaba, agradecerle muchísimo, y todos los amigos que puedan venir por Madrid podrán encontrarse personalmente con el doctor Reutemann. Adiós. Muchas gracias. Y también, si hay otras conferencias, podemos dar el link, otras que vayas a celebrar en otras partes de España. Muchísimas gracias. Por el Shalom de contrario, Israel. muchas gracias por todo.